Muy bien, muchas gracias. Y en primer lugar quisiera agradecer, ¿cierto?, a los organizadores por habernos invitado a este evento y poder compartir un poco la experiencia que tenemos en este sentido. Como ustedes pueden apreciar, ¿no es cierto?, en el título de esta presentación, ¿no es cierto?, ambiciosamente lo hemos llamado Desafíos de la producción bovina en Chile ante un escenario de cambio climático. Y la idea, ¿no es cierto?, de esta presentación se va a estructurar, como ustedes pueden apreciar, ¿no es cierto?, en primero una breve aproximación, sin entrar mucho en detalle, sobre las principales diferencias entre el concepto de cambio climático y calentamiento global, que muchas veces lo tendemos a utilizar como sinónimos, pero en realidad, ¿no es cierto?, tienen significado distinto. Después, una breve aproximación a cuál es el escenario actual y futuro en términos de la producción animal y particularmente lo que es la producción bovina. Y, ¿no es cierto?, para entrar ya en el tema central, que es el tema de cómo el clima afecta la producción animal, cuáles son las principales medidas de mitigación que existen hoy en día y que han sido evaluadas en varios países, y lo que nosotros estamos realizando en Chile, que es un tema relativamente nuevo, ¿no es cierto?, con poca experiencia, y finalmente terminar con un mensaje, ¿no es cierto?, un resumen general. Lo primero, ¿no es cierto?, es entonces entrar en este concepto de calentamiento global y cambio climático, que muchas veces entonces, como decía anteriormente, lo utilizamos como sinónimo. En estricto rigor, ¿no es cierto?, podemos tener un lado positivo del cambio climático, que lo tratamos de graficar en esta lámina donde vemos que calentamiento global, ¿no es cierto?, digo, que algunas prendas disminuyan en tamaño. Y el tema, ¿no es cierto?, también de que no solamente se trata de un tema de mayor aumento de la temperatura, sino que también mayores accidentes climáticos. Y ahí usé esta serie popular en la tele que el invierno, ¿no es cierto?, se acerca, con temperaturas más extremas, ¿no es cierto?, precipitaciones, tormentas que antiguamente, ¿no es cierto?, no eran tan frecuentes y que hoy día tienen mucha mayor frecuencia. En estricto rigor, cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando, ¿no es cierto?, de un cambio en las condiciones climáticas en un periodo relativamente largo de tiempo, mientras que cuando hablamos de calentamiento global estamos hablando básicamente, ¿no es cierto?, de un aumento de la temperatura, ¿no es cierto?, de la superficie del planeta. Y este aumento de la superficie de la temperatura del planeta se explica básicamente, ¿no es cierto?, por lo que conocemos como los gases efecto invernadero, en los cuales la agricultura y la ganadería también contribuyen, que básicamente, ¿no es cierto?, son tres gases que son el óxido nitroso, el metano, ¿no es cierto?, y el CO2, el dióxido de carbono, donde el metano, ¿no es cierto?, tiene aproximadamente 25 veces el poder de calentamiento que una molécula de CO2 y, ¿no es cierto?, el óxido nitroso alrededor de 300 veces el poder de calentamiento. Por lo tanto, cualquier medida de mitigación para reducir, ¿no es cierto?, el metano o el óxido nitroso va a tener un impacto significativo en la acumulación de estos gases. Y básicamente, ¿no es cierto?, lo que ocurre acá es que la radiación solar, ¿no es cierto?, llega a la Tierra y estos gases generan, ¿no es cierto?, como dice el nombre, un efecto invernadero, impiden, ¿no es cierto?, que la radiación pueda volver a la atmósfera y eso, ¿no es cierto?, incrementa la temperatura superficial del suelo. Ahora, evidencia de eso hay bastante, solo yo voy a mostrar una acá, ¿no es cierto?, que tiene que ver con estos tres gráficos que ustedes pueden apreciar, donde básicamente tenemos, ¿no es cierto?, en la línea X, ¿no es cierto?, en la variable independiente, el tiempo desde el año 1000 antes, ¿no es cierto?, hasta el año 2000 aproximadamente, y en la primera porción superior tenemos las concentraciones de dióxido de carbono, de metano, ¿no es cierto?, y de óxido nitroso, y ustedes ven que en general son relativamente planas todas ellas, hasta aproximadamente el 1800 y algo, que coincide con, ¿no es cierto?, el desarrollo industrial y el consumo, ¿no es cierto?, de la combustión de combustibles fósiles. Por lo tanto, esta es una evidencia de que la concentración de estos gases ha ido aumentando y ha generado entonces este calentamiento global. No voy a entrar más en detalle en ello. La pregunta, ¿no es cierto?, más práctica, bueno, ¿y cómo esto nos afecta a nosotros, al planeta y en particular a Chile, ¿no es cierto?, de la región sur? Y también de forma muy sucinta, ¿no es cierto?, estos son titulares no tan nuevos, son del año 2008, 2009, de acá de la zona, ¿no es cierto?, de Osorno, muertos por bajas temperaturas, -5, -3,8. Ayer cuando llegué a Osorno, ¿no es cierto?, el taxista justamente me hablaba que la temperatura había estado por ahí nuevamente. Y esta, ¿no es cierto?, se repite en varias partes, ¿no es cierto?, de la zona sur del país, ¿no es cierto?, olas de frío, olas de calor. Expertos recomiendan, ¿no es cierto?,
adaptarse a este cambio climático, pero no es solamente en el invierno, sino que también vemos que durante el verano las temperaturas están alcanzando valores ¿no es cierto?, poco usuales, ¿ya? Y se habla entonces de ondas u olas de calor, que en estricto rigor, cuando hablamos de una onda u ola de calor, estamos hablando, ¿no es cierto?, de que la temperatura permanece relativamente alta o fría, ¿no es cierto?, dependiendo de cuál estemos hablando, por más de 2 días, ¿no es cierto?, en que no se reduce esa temperatura y eso va generando, como vamos a ver posteriormente, efectos negativos sobre el ganado. Hay bastante información sobre lo que es el cambio climático, ¿no es cierto?, y sus efectos en los cultivos, ¿no es cierto?, en los frutales, en general en la agricultura, pero hay bastante menos, ¿no es cierto?, respecto de cómo este cambio climático impactará o va a impactar la producción animal. Y ahí hay que hacer la diferencia, ¿no es cierto?, en que hay efectos directos y efectos indirectos que vamos a ver más adelante. No obstante, desde el punto de vista climático, la Universidad de Chile ya hace algunos años también hizo algunos estudios, ¿no es cierto?, y los resultados de la modelación son, ¿no es cierto?, en que en general íbamos a tener un aumento de la temperatura. Hay varios escenarios, ¿no es cierto?, que se han modelado, desde lo más simple, ¿no es cierto?, que es un aumento relativamente moderado, hasta escenarios más extremos, que implican, ¿no es cierto?, mayor concentración de gases de efecto invernadero, y ahora la temperatura podría aumentar, ¿no es cierto?, hasta 4 grados, ¿no es cierto?, en los próximos 100 años. Y fundamentalmente, y un problema que están viviendo en otras partes, ¿no es cierto?, es el tema de que estas temperaturas, ¿no es cierto?, estos aumentos de temperatura ocurrirían en las cadenas montañosas, fundamentalmente en los Andes en el caso nuestro, con lo cual hay menos agua, ¿no es cierto?, disponible para los cultivos, para los animales, para las personas en general y también para actividades recreativas como, ¿no es cierto?, los deportes invernales. Una cosa que efectivamente hemos sido testigos es el tema de las precipitaciones, ¿no es cierto?, y cómo hemos visto una disminución de las precipitaciones, venimos saliendo de una sequía bastante severa, lo cual obviamente genera una problemática bastante grande desde el punto de vista de la alimentación y nutrición de los animales. Y obviamente estas precipitaciones van a ser distintas según la zona del país en el que nos encontremos, y ustedes pueden ver ahí con precipitaciones de menos 50% entre la octava y la décima, ¿no es cierto?, cuando en la zona sur esto puede ser también, ¿no es cierto?, un poco mayor. Ahora, cambiando, ¿no es cierto?, a otro tema, ese es el escenario, ¿no es cierto?, la cancha en que nos va a tocar jugar, ¿no es cierto?, que el clima es bastante preponderante para la actividad ganadera. Pero no solamente estamos en ese contexto, sino que también hay otras demandas, ¿no es cierto?, y hay un contexto en el cual la producción animal y la proteína animal en general, ¿no es cierto?, se va a desarrollar. Y también, muy sucintamente, en 2 o 3 láminas, esta es, ¿no es cierto?, una gráfica que muestra el tiempo, ¿no es cierto?, la proyección, sobre todo esta sección que vemos acá en verde, es la proyección del aumento de la población a nivel mundial. Y, ¿no es cierto?, que hace poquito fue recalculada y ya estamos hablando, ¿no es cierto?, de 9 a 10 mil millones de personas para el año 2100, lo cual implica, obviamente, ¿no es cierto?, más bocas que alimentar, es decir, van a haber mayor demanda de proteína animal, pero no solamente estamos hablando de número, ¿no es cierto?, mayor cantidad de bocas que alimentar, sino que también las expectativas de vida en general han aumentado, ¿ya? Si uno ve la serie que estábamos viendo recién, ¿no es cierto?, el Juego de Tronos, ahí mueren rápidamente los personajes, ¿no es cierto?, no alcanzan a llegar a los 35, 40 años y morían, y las expectativas de vida, por lo tanto, eran mucho menores. Hoy día, ¿no es cierto?, en general a nivel planeta estamos llegando a expectativas de vida de alrededor de 70 o 75 años, por lo tanto también esas son más personas que alimentar y por más tiempo, ¿ya? Incluso estamos hablando hoy día, ¿no es cierto?, ya no siquiera de la tercera edad, sino que de la cuarta generación o cuarta edad. Y todo eso, ¿no es cierto?, en un contexto también de mayor preocupación por el medio ambiente, ¿no es cierto?, y aquí viene el tema de la contaminación ambiental, que nosotros sabemos que un escenario parecido se vivió ya en los años 40, ¿no es cierto?, cuando vino este concepto de la Revolución Verde, donde el objetivo fue aumentar la producción de alimentos, pero en ese momento no se consideró, ¿no es cierto?, los aspectos ambientales y se generaron, ¿no es cierto?, tecnologías como la mecanización, el uso de los agroquímicos, ¿no es cierto?, la genética fundamentalmente, que dieron origen a esta revolución verde que nos permitió dar un salto cuantitativo en la cantidad de alimentos que se producía. Hoy día nos vemos enfrentados a un escenario similar, pero con una restricción mucho mayor que es la contaminación ambiental. Y acá destaco algunos aspectos como por ejemplo este trabajo que fue publicado en el 2006, ¿no es cierto?, A la sombra del ganado,
un estudio de la FAO donde se aborda el tema, ¿no es cierto?, del metano y de los gases de efecto invernadero y cómo entonces los bovinos en general contribuyen, y se generó una gran polémica porque este reporte, ¿no es cierto?, habló de que el sector ganadería contribuía básicamente lo mismo que el sector transporte, cerca de un 19 o 20%. ¿Cuál fue la diferencia? Que en general en el sector transporte solamente para efectos de cálculo se consideró la combustión, ¿no es cierto?, mientras que para el sector ganadero se consideró la tala de bosque, ¿no es cierto?, la habilitación de nuevas tierras, etcétera, lo cual hace la comparación un poco injusta, porque habría que haber considerado todo lo que implica construir los motores, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Entonces generó bastante polémica, pero puso mucho más, ¿no es cierto?, en tapete el tema de la contaminación ambiental. Y eso dio origen entonces a cosas como, ¿no es cierto?, la huella de carbono o carbonos equivalentes, y también, ¿no es cierto?, la huella del agua, y también hoy día se está hablando de la huella de nitrógeno, y, ¿no es cierto?, entonces hay mucha mayor preocupación. Los consumidores y los gobiernos hoy día están preocupados de dónde viene este alimento y cómo se produjo, sobre todo las economías, ¿no es cierto?, más desarrolladas que tienen el poder adquisitivo. Y por otro lado, tenemos también esta concientización, ¿no es cierto?, o los movimientos verdes o ambientalistas que vemos, ¿no es cierto?, día a día cómo reclaman, ¿no es cierto?, los derechos de los animales, ¿no es cierto?, la libertad de los animales, y aquí hay varios ejemplos, y, ¿no es cierto?, generalmente ocupan mujeres así medias desnudas y bonitas para llamar la atención, ¿ah? Pero también hay campañas como el día lunes, por ejemplo, ¿no es cierto?, sin carne, que se ha establecido fundamentalmente en Estados Unidos, pero que en realidad los impactos de estas medidas son relativamente insignificantes, ¿no es cierto?, que un día la gente deje de comer porque al otro día come el doble de carne, ¿ah? Y obviamente también, ¿no es cierto?, si ustedes quieren salvar una vaca, se podrían comer un vegetariano, pero puede ser otra alternativa. Pero bueno, entonces lo que tenemos es básicamente, ¿no es cierto?, cuáles son los desafíos, ¿no es cierto?, resumiendo este pequeño capítulo. Básicamente tenemos que mejorar la productividad, mejorar la eficiencia y sobre todo, ¿no es cierto?, en un contexto de que seamos responsables con los recursos naturales, es decir, amigables con el medio ambiente, y ahí se abre una serie de tecnologías y otros debates que podría dar pie para otra presentación que tiene que ver con cómo las tecnologías que hoy día estamos usando impactan, ¿no es cierto?, el medio ambiente. Y ahí, solo a modo de ejemplo, los sistemas, ¿no es cierto?, altamente intensivos de animales en confinamiento, tipo feedlot, versus, ¿no es cierto?, sistemas pastoriles. Ahora bien, vamos entonces al tema central de esto, que es el clima y la producción animal. Y, ¿no es cierto?, este es un tema que si me pasa la lámina parece que se quedó pegado. Es un tema, ¿no es cierto?, que se empieza a desarrollar más fuertemente no hace mucho tiempo, unos 50, 60 años atrás. Tenemos el tema, ¿no es cierto?, de la bioclimatología animal. No sé si me pueden ayudar ahí. Ahí sí. ¿No es cierto?, donde entonces tenemos que es el estudio de la relación entre, ¿no es cierto?, los animales, el clima y obviamente el ambiente en que estos animales se desarrollan. Y como lo adelantaba hace un momento atrás, tenemos, ¿no es cierto?, efectos indirectos que tienen que ver con la disponibilidad y calidad de los alimentos, ¿no es cierto?, que es lo que sufrimos más directamente con las sequías, por ejemplo, o las inundaciones, donde las praderas, ¿no es cierto?, quedan inhabilitadas para el uso de los animales, por ejemplo, o la calidad y la cantidad de estos alimentos, obviamente, ¿no es cierto?, va a impactar el desempeño de esos animales. Y en eso hay también varios estudios, ¿no es cierto?, pero donde hay menos estudios es en el tema de los efectos directos, cómo el clima afecta directamente a los animales. Y es ahí donde, ¿no es cierto?, vamos a abordar un poquito más ese tema. Ahora, ¿qué relevancia tiene esto? Tal vez para nosotros que estamos en una región del planeta, ¿no es cierto?, que es relativamente moderada en términos climáticos, no nos causa mayores problemas, pero aquí, y muy rápidamente, les presento datos, ¿no es cierto?, del medio oeste de Estados Unidos, y esto también se repite en Australia y en otras partes del planeta, donde ustedes pueden ver 50.000 animales muertos, 250.000, 50.000, 1.000, 2.500, ¿no es cierto?, en distintas partes, por tormentas de invierno. Básicamente, ¿no es cierto?, la combinación de lo que lo denominan blizzard, ¿no es cierto?, que es una mezcla de agua-lluvia, es decir, temperaturas muy bajas. Acá estamos hablando de que estos feedlots están con menos 10, menos 15 y los animales, ¿no es cierto?, a la intemperie. Por lo tanto, el frío no es tan relevante como sí lo es el tema, ¿no es cierto?, de la pérdida de calor por el viento, ¿no es cierto?, y el pelaje de los animales mojados. Y algo similar en el verano, ¿no es cierto?, esto solamente en feedlot, sin considerar lo que es la lechería.
nuevamente muertes menores, ¿no es cierto?, que en el invierno, pero así, ¿no es cierto?, ustedes ven 95, 99, al año 92, 97, el 2005, el 2006, muertes de animales, ¿no es cierto?, por estrés, por calor, ¿ya? Y lo que vemos, hablábamos de que el calentamiento global es lo que está implicando un aumento de las temperaturas y sobre todo lo que está generando el cambio climático, ¿no es cierto?, son eventos anómalos, porque los animales tienen la capacidad de adaptarse a los cambios del clima. Si ustedes, ¿no es cierto?, o le damos un periodo de tiempo adecuado, cambian de pelaje, ¿no es cierto?, etcétera, de comportamiento, su fisiología, pero cuando estos cambios son muy intempestivos, muy bruscos, el animal no tiene la capacidad de adaptarse y es ahí entonces donde se generan estos problemas de muerte. Ahora, no necesariamente tenemos que esperar que se mueran, lo que sí va a haber de todas maneras, ¿no es cierto?, es una disminución en la respuesta productiva de esos animales producto, ¿no es cierto?, de estos cambios o accidentes climáticos. Y lo que trata de graficar acá, básicamente, ¿no es cierto?, esto es un cuadro bastante conocido, donde tenemos, ¿no es cierto?, una zona que se denomina termoneutral, que es la que está acá, desde A a prima, donde en general el animal está en confort, donde no tiene que hacer ningún tipo de esfuerzo ni físico, ¿no es cierto?, ni fisiológico, y va a tener el máximo, o va a expresar al máximo su potencial productivo. Si nos movemos hacia la derecha, en este caso de A' a D, vamos a ver, ¿no es cierto?, que hay un aumento en la temperatura y vemos, ¿no es cierto?, que esta línea que está acá arriba, la temperatura corporal del animal, empieza a aumentar, ¿no es cierto?, llegando hasta un momento en que se puede producir la muerte por hipertermia, ¿no es cierto? Esto que está acá abajo es la producción de calor del animal, ¿no es cierto?, el metabolismo, que también obviamente sigue el mismo patrón. Ya de A' a B el animal empieza entonces a tomar ciertas medidas, jadeo, ¿no es cierto?, sudoración, dependiendo de la especie animal, busca de sombra, mayor consumo de agua, etc. Menor consumo de alimento, entre otras cosas. Ahora, ¿cómo se explica este aumento del metabolismo? Es porque el animal empieza a activar formas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el jadeo, para eliminar el calor corporal, implica entonces también a su vez una mayor generación de calor por el movimiento muscular. Y eso explica entonces este aumento en el calor metabólico. Por el contrario, ¿no es cierto?, si nos movemos hacia la izquierda, desde A hacia, ¿no es cierto?, D en el sentido contrario, vemos que el animal está mucho más adaptado al clima frío, ¿no es cierto?, frío templado, que a las condiciones climáticas, ¿no es cierto?, más de calor. Y lo mismo, ¿no es cierto?, acá el animal empieza a consumir más alimento que va a destinar a procesos de mantención en orden de mantener esta temperatura corporal, pero va a llegar un momento en que es incapaz, ¿no es cierto?, de mantener esto y va a producirse la muerte por hipotermia o por frío. Ahora, ¿cuál es la gracia? Que estos valores, ¿no es cierto?, no es tan simple como decir, mire, la temperatura es 10 o 15 grados. ¿Por qué? Porque es un conjunto de las variables climáticas, ¿no es cierto?, las que generan esta condición. Entonces puede darse la condición de que haya mucho viento, ¿no es cierto?, y eso puede refrescar a los animales en el verano, pero a su vez puede ser un efecto muy negativo en el invierno. Por lo tanto, el animal está en constante balance térmico, está en una dinámica constante de buscar ese equilibrio. Cuando hablamos que los animales en general son homeotermos, no quiere decir, ¿no es cierto?, que la temperatura es constante a través, ¿no es cierto?, de las 24 horas y todo el año. Voy a mostrarle algunos datos de eso. En general hay un comportamiento circadiano, es decir, ¿no es cierto?, que aumentos y cambios durante el día y durante el año. ¿Por qué? Porque el animal está en esa búsqueda de ese equilibrio. Y por un lado, ¿no es cierto?, tenemos entonces algunas pérdidas de calor y por otro lado tenemos generación de calor. ¿Qué es lo que genera calor? Obviamente todo lo que es la mantención, ¿no es cierto?, basal de ese animal y el metabolismo de síntesis de producción de leche, de carne, ¿no es cierto?, huevos, etcétera. Y a su vez, ¿no es cierto?, también todo lo que tiene que ver con la fermentación que ocurre a nivel ruminal y con la actividad física, en este caso el pastoreo, la búsqueda de alimentos. Todas estas actividades generan calor. Por otro lado, tenemos actividades, las que están en azul, en la cual hay pérdida o ganancia de calor y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la radiación, la conducción, ¿no es cierto?, y la convección, que en general no son las principales vías por las que un rumiante pierde calor. Y aquí los ejemplos son bien simples. Es típico que ustedes se levantan, sobre todo con estos fríos, ¿no es cierto?, imaginen un baño con baldosa y vienen saliendo de la cama y se bajan heladito. Entonces ustedes están transmitiendo por conducción el calor de su cuerpo, en este caso a la baldosa. Y al contrario, cuando van a la playa, ¿no es cierto?, a los lagos en el verano y quieren lejos del agua y tienen que caminar por la arena, ocurre el proceso inverso. En el caso de la convección es un poco más difícil porque el aire, que es el medio en que se mueven los animales terrestres, es un pobre conductor, ¿no es cierto?, de calor. Por lo tanto, no es tan relevante como podría ser en especies acuáticas. Y la radiación en general es neutra, porque hay una ley que indica, ¿no es cierto?, que lo que recibe un cuerpo tiende entonces a emitirlo.
Por lo tanto, ¿qué le va quedando al animal? Básicamente las vías, ¿no es cierto?, evaporativas, que es la pérdida, ¿no es cierto?, de calor latente, donde tenemos la sudoración y el jadeo, y vamos a ver, ¿no es cierto?, que hay especies que se adaptan más a una u otra. En el caso del bovino, es más bien, ¿no es cierto?, el jadeo la principal forma, mientras que los caballos, por ejemplo, ¿no es cierto?, el sudor es la principal vía de pérdida de calor. Y hay 4 factores ambientales que son los más importantes. Evidentemente la temperatura ambiental es uno de ellos, ¿no es cierto? Y lo que vemos acá no se aprecia muy bien, pero en general esta es una gráfica que muestra los meses del año, que en el eje de las X, ¿no es cierto? Y en el eje Y, cualquiera de los dos lados, es la energía neta de mantención. ¿Ya? Y cuando nosotros hacemos el curso de nutrición animal, ¿no es cierto?, y calculamos el requerimiento de energía, aplicamos una constante, ¿no es cierto? Generalmente carne 0,077 por el peso metabólico. ¿Por qué? Porque ese es el valor promedio que ustedes ven ahí, es la línea promedio a través del año. Pero si nosotros vemos cómo cambia, ¿no es cierto?, el requerimiento de mantención a través del año, acá obviamente esto es el hemisferio norte, esto es en Colorado, ¿no es cierto?, este es el periodo de verano, y ustedes ven que en verano los valores de mantención están por bajo el promedio, mientras que en invierno, ¿no es cierto?, obviamente están por sobre. Entonces, son elementos que nosotros deberíamos tomar en consideración porque el ambiente en el que el animal se mueve obviamente va a estar afectando cómo se particiona o cómo se utiliza esa energía. Al lado derecho tenemos el viento, ¿no es cierto?, que decíamos que puede ser un amigo o un enemigo, dependiendo de la época del año en que estemos. Y la idea, ¿no es cierto?, acá es mostrar estos cortavientos que hay en los feedlots, pero si ustedes se fijan no están totalmente, no son una muralla, de hecho, ¿no es cierto?, tiene una serie de orificios, porque la idea es reducir la velocidad del viento porque en verano vamos a necesitar viento para refrescar esos animales. ¿Ya? Y acá no se alcanza a ver, pero en el fondo hay unas orejas, sin orejas, digamos, el animal, y sin cola, a veces por estas muy bajas temperaturas, ¿no es cierto?, en que estos animales se encuentran. Otros de los 2 aspectos más relevantes son la humedad relativa. ¿Y por qué es importante la humedad relativa, sobre todo en el verano? Porque decíamos que una de las formas de que tiene el bovino de perder calor es a través del jadeo. Para que ocurra jadeo, ¿no es cierto?, el aire no puede estar saturado. Esto es como cuando ustedes van a un sauna, ¿no es cierto?, si entran al sauna, la primera sensación que tienen es de ahogo, porque el aire está muy saturado, con mucha humedad, y por lo tanto se pierde esa capacidad. Y eso ocurre en los climas un poco más tropicales, ¿no es cierto?, mucha temperatura, humedades relativas muy altas, y eso obviamente disminuye la habilidad del animal de perder calor. Y en el otro caso tenemos la radiación solar, ¿no es cierto?, que vamos a ver que tiene un efecto directo en el animal, pero también en condiciones como la que tenemos acá. Esta foto acá es de Chile, de la zona de Los Ángeles, esta también, donde vemos, ¿no es cierto?, una condición de una engorda con barro. Y aquí me voy a detener un poquito porque este va a ser un tema que vamos a abordar, el tema del barro, que es distinto. Nosotros también vemos en los manuales del NRC u otros que dicen, bueno, si usted tiene tanto barro, entonces aplique tal factor de corrección. Pero si uno empieza a investigar cómo se generó esa información, se generó obviamente en Estados Unidos, y el periodo en que llueve en Estados Unidos, mayormente, ¿no es cierto?, es en primavera, primavera-verano. Tormenta puede llover mucho, pero después, ¿no es cierto?, un par de días viene sol y eso se seca. Es una gran diferencia con el caso nuestro, que tenemos barro desde, ¿no es cierto?, prácticamente ahora, ¿no es cierto?, en marzo, fines de marzo, ¿no es cierto?, abril con la lluvia, y no se va el barro, ¿no es cierto?, hasta noviembre, diciembre, dependiendo en qué zona nos encontremos. Y eso obviamente cambia mucho el escenario y es un poco lo que estamos tratando de investigar. Ahora, ¿cuáles son los principales efectos, ¿no es cierto? Y en este caso aquí vamos solo sobre la temperatura. Entonces lo que tenemos acá es temperatura, ¿no es cierto?, y acá tenemos porcentaje de cambio, donde este valor representa el 0 o lo normal. Y vemos que en general, ¿no es cierto?, estos son distintos modelos y datos de campo. En general los animales, ¿no es cierto?, tienden a lograr su máximo consumo en esta zona termoneutral, mientras que si sale de esa zona termoneutral hacia condiciones más adversas desde el punto de vista del calor o de estrés por calor, ustedes vean cómo el consumo de alimento cae drásticamente. Aquí la pendiente es muy marcada, mientras que en condiciones de frío va aumentando, pero con una pendiente mucho menor. Esto nuevamente implica, ¿no es cierto?, que una de las formas que el animal ingiere calor o incorpora calor al sistema, que es su organismo, es a través del alimento. Por lo tanto, ¿cuál es la principal vía que tiene para reducir la cantidad de calor que está ingresando? Es dejar de comer. Y eso obviamente impacta a nuestros bolsillos, porque si el animal no come, no tiene nutrientes para producir. Por lo tanto, hay un efecto directo sobre la producción. Ahora, no siempre es así, ¿no es cierto? Vuelvo atrás un poquito, ¿no es cierto? Veamos acá que en general tiende a aumentar acá. Esto es si solo estamos considerando la temperatura. Si nosotros consideramos además, por ejemplo, condiciones de lluvias fuertes,
¿no es cierto?, o condiciones muy barrosas, lo que vamos a tener es que no va a seguir esa curva hacia arriba, sino que va a tender a caer. Y es lo que, ¿no es cierto?, se puede apreciar a nivel de campo. Y también hay, ¿no es cierto?, algunos estudios que correlacionan, como ustedes pueden ver acá, cómo el consumo de alimento que está en este eje, ¿no es cierto?, está relacionado inversamente con la temperatura del animal. Esto es temperatura rectal. Entonces, en la medida que aumenta la temperatura rectal del animal, el consumo entonces tiende a decrecer, ¿ya?, por lo mismo que hablábamos antes, por una cuestión de balance de energía. Ahora bien, hay también efectos visuales que podemos observar. Uno de ellos es la tasa de respiración, que está acá a la derecha, donde tenemos acá el número de respiraciones por minuto, y acá abajo tenemos la temperatura, que va desde menos 30 aproximadamente hasta 40 grados, y en general ustedes ven nuevamente que aquí hay una línea plana, ¿no es cierto?, hasta los 20 grados aproximadamente, y después hay un aumento lineal, ¿no es cierto?, y marcado de la tasa de respiración. ¿Qué es eso? Es el jadeo. El animal está tratando, ¿no es cierto?, de mantener ese balance térmico. ¿No es cierto?, esto después cae, ¿no es cierto?, porque al principio aquí los jadeos son cortos y rápidos, y después llega un momento en que los jadeos, ¿no es cierto?, son menos frecuentes, pero más profundos y largos. ¿Ya? Ahí estamos con animal próximo, ¿no es cierto?, inclusive a la muerte. Y lo que tenemos acá, a la izquierda, ¿no es cierto?, son dos gráficas de temperaturas timpánicas, ¿no es cierto?, se le coloca en el tímpano al animal un dispositivo para medir su temperatura, y las dos curvas, una representa el verano, que es la que está acá arriba, ¿no es cierto?, y la de abajo representa el invierno. ¿Ya? La misma dieta, el mismo tipo de animal, y vemos entonces que la temperatura no es la misma a través del año, sino que cambia. Y podríamos, ¿no es cierto?, no tenemos datos de eso, pero podríamos especular que esta diferencia se debe a la carga de calor que recibe producto de la radiación, el animal, que obviamente es mayor durante el periodo de verano. Y obviamente eso también afecta al consumo de agua, ¿no es cierto? Y acá lo que tenemos son dos ecuaciones de predicción, producto de estudios que realizamos en Nebraska, donde tenemos distintos predictores. Acá está la temperatura mínima diaria y acá tenemos un índice termal que se llama índice de temperatura y humedad, que tratan de predecir, ¿no es cierto?, el consumo de agua en estos casos, con bastante buenos valores de predicción, pero lo que ustedes ven ahí en puntitos rojos son datos de verano y lo que ven en azul son datos de invierno. Y claramente entonces el promedio acá van a ser alrededor de 16 litros y acá prácticamente se duplica en verano. En un animal lechero obviamente esto es mayor porque lo que estamos cosechando, ¿no es cierto?, produciendo es gran parte agua, por lo tanto implica que bajo condiciones de estrés calórico ese animal tiene que tener mucha más agua que en este caso un novillo en engorda. Ahora bien, pero otro tema relevante, decíamos, es el barro, donde hay bastante pocos estudios, ¿no es cierto? Sabemos que el barro afecta negativamente a los animales, y aquí hay algunas evidencias, estos son datos del 2008, también desde Estados Unidos, y ustedes ven cómo, ¿no es cierto?, la profundidad del barro, que va desde 7,6 a alrededor de 46 centímetros de profundidad, cómo impacta, ¿no es cierto?, los requerimientos de energía y básicamente, ¿no es cierto?, las ganancias de peso vivo. En todos los casos acá ustedes ven pérdidas de peso, que van desde el 5 a un 60%, y aumentos, ¿no es cierto?, en porcentaje desde un 2,5 a prácticamente un 60%, que son valores muy similares a lo que nosotros tenemos en algunos ensayos que hicimos acá en Chile, en la zona de Temuco. Ahora, ¿cómo podemos evaluar este estrés? ¿No es cierto? Porque la idea es generar herramientas prácticas para los productores. Una de ellas es lo que se conoce como la escala de jadeo, ¿no es cierto?, que va con algunas modificaciones desde 0 a 4 y que relaciona básicamente, ¿no es cierto?, aspectos visuales como el nivel de salivación, ¿no es cierto?, que tiende a aumentar en la medida que el animal está en estrés, con la tasa de respiración, ¿ya? Y aquí tengo un video, ¿no es cierto?, donde ustedes van a poder ver, esperemos, ¿no es cierto? Es un animal que está en una condición de jadeo de las más altas, 4. Obviamente ustedes ven esto en una engorda norteamericana, animal es bastante gordo. Ese animal está con la boca afuera, ¿no?, abierta, digamos, la lengua, ¿no es cierto?, asomando y algo de salivación, mientras que los compañeros de corral no. Y esto revela también que la respuesta de los animales es muy variable, ¿ya? Ahora, fíjense que estos son animales de, ¿no es cierto?, pelaje claro. Entonces, un animal, ¿no es cierto?, de pelaje oscuro, obviamente la condición es peor. Otra forma, porque eso sería la escala de jadeo, que es observar al animal. Otra, ¿no es cierto?, sería con la tasa de respiración, que básicamente consiste en contar el movimiento del flanco, ¿no es cierto?, del animal, y hay varias formas. Acá cuentan cuántos movimientos hay en un minuto o en 2 minutos,
Muchas veces para efectos de investigación lo hacemos al revés, ¿no es cierto? Contamos 10 o 20 movimientos y cronometramos eso y hacemos una relación, ¿no es cierto? Y en la medida obviamente que este movimiento es mucho más rápido y frecuente, ese animal entonces está con un mayor nivel de estrés por clima. Lo que les decía recién, ¿no es cierto? Hay efectos genéticos, uno de ellos, ¿no es cierto?, el color del pelaje. Estos animales también están en una condición de estrés bastante alta y ahí eso que ven ustedes en la oreja es un dispositivo donde estamos midiendo la temperatura timpánica. Ahora bien, me cambio porque en general hemos hecho algunos estudios que les voy a presentar unos resultados rápidamente y en Chile el tema del estrés por calor no es tan relevante y les voy a explicar después por qué. Nuestro foco entonces está en el tema del barro, donde sí creemos que hay, ¿no es cierto?, mucho más que investigar y analizar. Y esto nuevamente es en la zona de Los Ángeles, ¿no es cierto?, un feedlot de alrededor de 3.000 animales. Y aquí tenemos otro pequeño video. La calidad no es tan buena porque no tenía una muy buena máquina a mano ese día, pero ustedes vean primero la profundidad del barro, estamos hablando ahí por lo menos, ¿no es cierto?, 35, 40 centímetros, y la dificultad que tiene ese animal para moverse, ¿no es cierto?, él venía desde el comedero, ¿no es cierto?, hasta un montículo que hay en el centro del corral, y obviamente ese animal va a pensar 2 veces en ir a comer, digamos. O sea, voy a ir a comer cuando tenga mucha hambre, etcétera, porque tener que pasar ese pantano, digamos, ese lodazal, obviamente genera problemas, también problemas de salud por el reblandecimiento de las pezuñas, ¿no es cierto?, y una serie de problemas de esa magnitud. Y obviamente lo que come ese animal no se va a ir a producción, se va a ir fundamentalmente, ¿no es cierto?, a tratar de mantenerlo vivo. Y por eso vemos muchas veces, ¿no es cierto?, que en esas condiciones de potrero de sacrificio o corrales de este tipo, tenemos, ¿no es cierto?, a veces no tenemos ganancia de peso, sino que al revés, pérdidas de peso. Ahora bien, hay herramientas que se han desarrollado. Esto es el índice de temperatura y humedad, o THI, de sus siglas en inglés, que lo que hace es relacionar la temperatura ambiental con la humedad relativa, y es una herramienta que se utiliza mucho para condiciones de verano. Hay varios índices que ustedes pueden encontrar en la literatura. Este es uno de los más populares y más utilizados. Hay otro que ha sido ajustado por viento y radiación, que se llama THI ajustado y que da mejores resultados. Y ustedes ven entonces que hay un índice, ¿no es cierto?, de seguridad para el ganado que agrupa 4 categorías: condiciones normales, cuando son de menos de 74, ¿no es cierto?, este valor, que es adimensional, no es un porcentaje, no es nada. Condiciones de alerta, peligro y emergencia, ¿no es cierto?, y que ya los animales ahí están, en cualquier momento pueden morir. Y hay otro índice que es más nuevo, que salió publicado en el 2010, ¿no es cierto?, que es un índice multiestacional. El otro trabaja solamente para el verano. Nosotros estamos trabajando con este porque nos permite, ¿no es cierto?, evaluar tanto en periodo estival como en periodo invernal, ¿no es cierto?, y generar distintos indicadores que nos pueden decir, ¿no es cierto?, qué medidas de mitigación podemos tomar en función del pronóstico del clima. La idea es trabajar con el pronóstico del clima, ¿no es cierto?, proyectar cómo va a ser la condición y tomar medidas antes de que esos animales se vean expuestos a estrés. Y aquí algunas, ¿no es cierto?, de las principales medidas de mitigación para el verano son obviamente, ¿no es cierto?, disponer de más agua. Ya vimos que el aumento del consumo de agua es significativo. Cambios en los horarios, ¿no es cierto?, en que uno mueve los animales. Y, ¿no es cierto?, también que se puede ver en mucha lechería acá, el uso de aspersores, ¿ya?, que tiene sus riesgos, ¿no es cierto?, no es llegar y mojar a los animales, se hacen dependientes de ello, por lo tanto si se nos corta el agua puede quedarnos la escoba en la lechería. Distintos tipos de sombras, animales, ¿no es cierto?, en confinamiento, los montículos, cambios en la dieta, ¿no es cierto?, etcétera, y cambios en los horarios en que suministramos estas dietas. Ahora, ¿qué es lo que hemos realizado en Chile en este aspecto? Básicamente tenemos, ¿no es cierto?, algunos estudios, no mucho porque yo volví el 2009 de mi posgrado, y desde ahí entonces hemos estado tratando de avanzar en esto. Lo primero que hicimos fue tratar de determinar cuál era el riesgo de estrés utilizando este índice THI que les mostraba anteriormente. Tomamos datos de 4 localidades de Chile, ¿no es cierto?, que ven ustedes en la lámina, y lo que hicimos entonces fue estimar estos THI con las temperaturas máximas, ¿no es cierto?, y se asoció ese riesgo con el índice que veíamos, ¿no es cierto?, de normal, alerta, peligro y emergencia, y en base a eso entonces utilizamos 2 ecuaciones para predecir la producción de leche en función del THI y calculamos cuáles eran entonces las pérdidas de producción de leche potenciales. Y lo que vemos, ¿no es cierto?, es que en general cada uno de los colores acá representa una u otra ecuación. Una ecuación era de Argentina, otra era de Túnez, y vemos, ¿no es cierto?, que las pérdidas van disminuyendo en la medida que avanzamos hacia el sur y que en Osorno prácticamente es muy poco el riesgo de estrés por calor, ¿ya? ¿Por qué esto? Porque en general, si bien puede hacer 30, 36 grados en el día,
La noche, ¿no es cierto?, en general son del orden de 9 u 8 grados, por lo tanto hay una caída muy brusca o una diferencia muy alta entre día y noche, lo que es muy bueno para los vinos, ¿no es cierto?, pero que también es muy bueno para los animales porque les permite disipar ese calor que acumulan durante el día. Y acá tenemos entonces algo, lo mismo expresado en distintas formas, ¿no es cierto?, donde este color más naranjo es, ¿no es cierto?, la cantidad de días o probabilidad en que haya riesgo de estrés por calor es prácticamente mínima en Osorno. Las principales conclusiones de ese estudio fueron que obviamente el potencial va disminuyendo en la zona sur, sin embargo se encuentra en la zona donde los sistemas más intensivos se concentran, que es la zona central, ¿no es cierto? No tenemos datos o a ese momento no teníamos datos de la zona central más que Curicó, y evidentemente, ¿no es cierto?, se necesitaban datos para poder cuantificar si esto efectivamente ocurría. Por eso contactamos con los colegas de la Católica e hicimos un estudio de la lechería, ¿no es cierto?, que tiene la Católica en Pirque, y obviamente, ¿no es cierto?, probamos 2 genotipos, Holsteins y Holsteins con Montbéliard, en 3 periodos, ¿no es cierto?, del verano, enero, febrero y marzo, y me voy a saltar toda la metodología, ¿no es cierto?, para los resultados. En general no encontramos diferencias en las temperaturas promedio de esos animales, ¿no es cierto?, en general fue levemente superior en Montbéliard, pero cuando lo analizamos por hora del día, sí encontramos algunas horas del día, ¿no es cierto?, en que las Montbéliard tenían temperaturas más altas que las Holstein, y por ser una genética nueva, ¿no es cierto?, probablemente no está adaptada a la zona. Sí encontramos cambios en las tasas de respiración, ¿no es cierto?, entre mañana y tarde, ¿ya?, con cerca de 12 respiraciones por minuto en promedio más para la tarde que para la mañana. Y también, ¿no es cierto?, en lo que era el uso de la sombra, ¿no es cierto?, y acá tenemos 2 gráficos, en general no hubo diferencias entre mañana y tarde, la mayoría de los animales bajo sombra, lo cual puede haber disminuido el efecto de la producción que no encontramos, pero sí, por ejemplo, encontramos diferencias cuando usamos estos índices, el CCI que mostraba anteriormente, los animales estuvieron más bajo sombra, cuando, ¿no es cierto?, buscaron más sombra cuando la condición fue un poco más adversa respecto a una condición normal. De ese estudio concluimos, ¿no es cierto?, que no hubo diferencia en la producción de leche, probablemente porque los animales tenían suficiente agua, tenían sombreaderos, etc. ¿Ya? Por lo tanto, no encontramos diferencias en los genotipos. Las vacas no sufrieron estrés por calor porque las noches fueron muy frescas, tuvimos temperaturas de 36, 37 grados, pero a la noche caían a 10, como les mencionaba, por lo tanto una caída muy fuerte, y eso les permitía entonces compensar durante la noche. Y los animales sí modificaron su comportamiento, buscaron más sombra, ¿no es cierto?, aumentaron su tasa de respiración, y también hubo cambios, ¿no es cierto?, en las temperaturas a través del día. Y también demostramos que ese CCI o ese índice, ¿no es cierto?, fue bastante bueno para tomar medidas, ¿no es cierto?, de mitigación. Y los últimos estudios que hemos estado realizando acá en la zona sur tienen que ver con el tema del barro y básicamente sobre el consumo de energía, ¿no es cierto?, cómo impacta la cantidad de energía que el animal come, tanto en su fisiología como en su respuesta productiva. Este estudio se hizo tanto en verano como en invierno. Estas son condiciones, ¿no es cierto?, para un poco argumentar el estudio, nuevamente, ¿no es cierto?, zona de Los Ángeles. Y lo que buscamos, ¿no es cierto?, ahí dimos 2 niveles de energía, 2,72 veces la cantidad de energía metabolizable de mantención y 1,85 veces. Y acá tenemos los datos acumulados, ¿no es cierto?, de invierno y verano, el rojo representa el verano, y en general confirma lo que mostrábamos antes, que las temperaturas de los animales en verano, independiente del nivel de energía, son mayores que las temperaturas, ¿no es cierto?, esto es a través del día, de 0 a 23 horas, en el invierno. Ahora, cuando eso lo separamos por tratamiento, ¿no es cierto?, acá tenemos 1,85 y 2,72 veces la energía. Nuevamente, ¿no es cierto?, vemos que son superiores en el verano que en el invierno, pero además lo que encontramos es que cuando el animal consumía menos energía, había una mayor diferencia, ¿no es cierto?, en esos animales, sobre todo en el invierno, las temperaturas timpánicas son mucho más bajas que las del verano. Por lo tanto, nos concentramos en el tema del invierno. Ahora, ¿cómo explicamos esto? ¿No es cierto? Lo que ustedes ven acá abajo en rojo es la velocidad del viento y en azul las precipitaciones, y acá está la temperatura por día. Y vemos que las temperaturas, ¿no es cierto?, fueron más altas de los animales cuando no hubo viento, cuando no hubo precipitaciones. Cuando aumentó el viento y aumentó levemente las precipitaciones, la temperatura drásticamente cae, ¿no es cierto?, y sigue un patrón más o menos equivalente a lo que fue esa semana en que evaluamos los datos. Por lo tanto, aquí juega un rol más que la temperatura ambiente en sí. El tema, ¿no es cierto?, es el animal que está mojado y con viento. Es como cuando ustedes salen de la piscina, ¿no es cierto?, en el último piscinazo del verano, y viene un viento helado, ¿no es cierto?, y se les pone la piel de gallina rápidamente. Es decir, están perdiendo calor muy rápidamente.
pero también medimos, ¿no es cierto?, la profundidad del barro, y ustedes ven, esto fue en julio y esto es en septiembre. Hubo una tendencia, ¿no es cierto?, a que el barro fuera más profundo, independiente del tratamiento, y ya veíamos que, ¿no es cierto?, ya con 7 centímetros teníamos pérdida o aumento de 2,5% de energía de mantención. Acá tuvimos en promedio cerca de 16 centímetros. Y eso obviamente se reflejó en las ganancias de peso, que son estas acá, ¿no es cierto? Habíamos diseñado estas dietas para que fueran cerca de 1 kilo y 600 gramos diarios, ¿no es cierto? Y lo que obtuvimos en realidad fue prácticamente un 48% menos y un 58% menos en la dieta con menor energía. Por lo tanto, impacta significativamente, ¿no es cierto?, a los animales. En resumen, el clima va a afectar indirecta, ¿no es cierto?, y directamente al animal, modificando fundamentalmente la cantidad de alimento disponible y la calidad de ese alimento, los requerimientos de agua y de energía y de cómo esta energía se utiliza, y ahí es donde nos estamos enfocando, y la cantidad, ¿no es cierto?, de energía consumida y cómo esta se utiliza, como decía recientemente. Ahora, los animales son capaces de hacer frente a estas condiciones adversas, modificando su comportamiento, ¿no es cierto?, y su fisiología. Y los principales cambios, ¿no es cierto?, son de corto plazo, que son percibidos fundamentalmente en lechería, porque estamos viendo productos día a día, por lo tanto cualquier cambio ahí va a ser rápidamente visible. Y en cambio en el ganado de carne tenemos lo que conocemos como efecto compensatorio, por lo tanto es mucho menos observable estos fenómenos, pero que se dan, ¿no es cierto? Y en el largo plazo está un poco relacionado con lo que mostraba en las láminas anteriores, ¿no es cierto?, cómo esto va a afectar los consumos de alimento, ganancias diarias de peso, incluso la parte reproductiva, ¿no es cierto?, también se puede ver afectada y terminar, ¿no es cierto?, con muertes. Bueno, con eso entonces les agradezco su atención y ahí está mi correo, ¿no es cierto?, y hay una página donde pueden encontrar gran parte de la información que les he presentado hoy. Muchas gracias.